Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de la noticia del día en Colombia, la confirmación del expresidente Álvaro Uribe Vélez de su candidatura al Senado de las Repúblicas, además para las elecciones 2014 por el Centro Democrático. El exmandatario confirmó que entra a la contienda electoral parlamentaria, pero sin afirmar si encabezará la lista al Senado del Centro Democrático, y de una vez anunció que sus políticas serán seguridad democrática, cohesión social, confianza inversionista, diálogo popular y la búsqueda de un Estado austero. ¿Qué significa la llegada de Uribe Vélez a la contienda electoral? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también, en nuestro segundo bloque, estará centrado en la controversia que ha generado el dirigente del Partido Verde, Enrique Peñalosa, al revelar que ya aceptó la alianza política con los progresistas de Gustavo Petro, por ser un político honesto que sueña con un país mejor. Peñalosa afirmó que ya los verdes, progresistas y Compromiso Ciudadano irán unidos en la búsqueda de la presidencia y del Congreso. Sin embargo, reafirmó que buscará la revocatoria de Petro por considerar que es un pésimo alcalde. La pregunta es, ¿a qué juega Enrique Peñalosa? Vamos a debatirlo en 360 esta noche y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Paola Holguín, a Jaime Acosta, al concejal Antonio Sanguino y a Carlos Holmes Trujillo. Qué placer que estén esta noche aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, vamos al grano. Paola, ¿cómo ve usted esa llegada, por lo menos lo que dijo ya el expresidente Uribe, de vamos al Senado? ¿Cómo lo ve? Me parece maravilloso porque esa era una noticia que el país esperaba. En las giras que nosotros estamos haciendo a lo largo y ancho de Colombia, en más de 50 talleres democráticos que llevamos, el clamor popular era: necesitamos que el gallo vuelva a la gallera. Y hoy lo que se anunció es que vuelve. Yo creo que para el país es importante, creo que la presencia del expresidente Uribe en el Congreso va a permitir elevar el nivel del debate político. Creo que es una alternativa democrática para el país. Entonces, enhorabuena, hoy se respira. De hecho, si uno ve las redes sociales, están muy activas, se da cuenta que hay como un aire de esperanza con este anuncio del expresidente Uribe. Concejal, ¿usted cómo lo ve desde los verdes? Pues yo creo que era de esperarse esta decisión del presidente. Me parece que estamos en presencia de una reconfiguración del mapa político colombiano y que el expresidente Uribe está encabezando un proyecto de derecha dura. ¿Derecha dura es extrema derecha? No, de derecha dura, de derecha dura. Pero por convicción democrática. Bueno, pues déjeme, yo hago la caracterización que yo tengo del proyecto del presidente Uribe, y creo que eso es sano para la democracia, que exista un proyecto de derecha dura como la que representa el expresidente Álvaro Uribe y su proyecto de Centro Democrático. A veces las cosas no se parecen a como se llaman, ¿no? Igual, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para configurar un proyecto político independiente, digamos, de centroizquierda, podría uno caracterizarlo. Y el presidente Santos está alrededor de la unidad nacional configurando un proyecto de centro-derecha. Por el lado del extremo de la izquierda, pues ese espectro, digamos, está representado en el Polo Democrático, en Marcha Patriótica y en lo que podría venir de un eventual acuerdo de paz con las FARC. Y hay que decir que en Colombia la política es dinámica. Mire, por ejemplo, el doctor Holmes Trujillo está hoy en la centro izquierda y usted en la extrema derecha, por lo menos en la mesa. Pero los televidentes, ¿quién sabe cómo lo están viendo? Ahora, doctor Holmes, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted que el expresidente Álvaro Uribe haya dicho, bueno, vamos al Senado, vamos al Congreso? A mí me parece que es una gran noticia para Colombia, para todo el proceso político que se adelanta, y además es una muestra de liderazgo, es una muestra de patriotismo, es una muestra de sacrificio personal y es una muestra de coraje. Yo estoy seguro de que va a enriquecer mucho el debate político este anhelo que tiene el presidente de darle vida a un proyecto de centro democrático. Yo soy de origen liberal y estoy en Centro Democrático. ¿Por qué? Porque es un proyecto amplio, participativo, incluyente, que se estructura alrededor
de coincidencias fundamentales para el país: seguridad, confianza inversionista, cohesión social, Estado austero y amplio diálogo popular. ¿Cómo recibe, digamos, cuando dicen derecha dura? Cito también, por ejemplo, que dijo Juan Manuel Galán, extrema derecha. Es una caracterización equivocada. ¿Cómo va a ser de extrema derecha el diálogo popular y democrático permanente? ¿Cómo va a ser de extrema derecha hablar de cohesión y de equidad social? ¿Cómo va a ser de extrema derecha hablar de institucionalidad en procura de la paz? Esas son caracterizaciones equivocadas que corresponden además a la crisis real de la institucionalidad política que vive Colombia. Jaime, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el país ha vivido una incertidumbre porque había mucha especulación, mucho chisme, mucho ir y venir en torno a que si Uribe se lanzaba o no se lanzaba como candidato al Senado del Centro Democrático. Y por otro lado, yo creo que todas las personas que están en el Centro Democrático respiran muy tranquilas, porque una cosa es el Centro Democrático, con todo el respeto del doctor Carlos Holmes, de Paula. Una cosa es el Centro Democrático con Uribe y otra cosa el Centro Democrático. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que eso les da mucha fuerza, es decir, a quienes lo están secundando. Otra cosa es, que ya creo que hablaremos en otro momento, sobre el contenido del discurso. Se lo puede poner, mire, vamos a ver del en este presidente momento, Uribe. Vamos a ver extractos. Yo creo que tengo ahí algunos reparos sobre el discurso. Y me parece valioso empezar por ahí. Mire, veamos declaraciones justamente de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe. En el país se desvanecen la autoridad, la legitimidad de las instituciones, la confianza de sectores populares y de empresarios, y se pierde la disciplina social. Algunos puntos para la discusión programática: al anunciar la presencia como candidato en la lista del Centro Democrático para el Senado, puntos que surgen de la participación ciudadana en los talleres democráticos y de nuestros precandidatos a la presidencia. Concejal, ¿qué busca Uribe? ¿Qué busca realmente el Centro Democrático? Mire, dos palabras en el discurso de Uribe: autoridad y disciplina social. Díganme si eso no es derecha. Y está bien que haya quienes defiendan unos principios de la derecha política, porque por el otro lado la izquierda hace énfasis no en la disciplina ni en la autoridad, sino en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y a la hora de administrar el Estado y de conducir la sociedad hacia un rumbo, pues cada proyecto político pone sus énfasis. Yo creo que está muy claro pues el discurso y el contenido de ese discurso, que me parece plausible colocarlo en la competencia electoral, porque así maduran las democracias. Y nosotros tenemos que superar el expediente de que esas ideas tengan que defenderse con violencia y con armas, como también las otras ideas de las izquierdas tengan que defenderse con las armas y con la violencia. Aquí tenemos que dejar de matarnos porque los unos defiendan el neoliberalismo y los otros los ataquen. Y tenemos que llevar esa controversia a la escena política y a la escena pública. ¿Usted qué dice? Hay varias cosas que a mí me parece importante resaltar del discurso del expresidente Uribe. La primera es la seriedad del discurso, donde no se sale a anunciar una candidatura, sino que se sale a hablar de la visión de país y de un tema netamente programático. Aquí no salimos a hablar de la menuda ni la disputa electorera, salimos a hablar de un proyecto de nación y de unas propuestas específicas que se han logrado recoger de la participación ciudadana a lo largo y ancho del país. Lo primero que yo quiero aclararle, señor concejal, es que nosotros somos unos demócratas con sentido de autoridad, de la autoridad legítima del Estado. Y hay una cosa importante en el discurso, los 5 elementos que resalta. El tema de la seguridad democrática, porque nosotros recorriendo el país nos damos cuenta que hay un retroceso en el tema de la seguridad. El gobierno dice que no. El gobierno dice que no. Gobierno dice muchas cosas, el gobierno dice muchas cosas, el tal paro tampoco estaba. Entonces una cosa importante es, uno ve el retroceso en el tema de la seguridad, y la seguridad no es un tema de izquierda o de derecha. La seguridad es un derecho humano, la seguridad es un bien público y es algo que están exigiendo los colombianos. La seguridad es una responsabilidad del Estado que se logra con participación de todos los ciudadanos. Hablamos también del tema de la confianza inversionista. Cuando uno habla de la inversión, no habla solo de la inversión extranjera, estamos hablando de la necesidad que tiene nuestro país de inversión nacional, extranjera, grande, mediana y pequeña, de inversión que se traduzca en oportunidades para los ciudadanos. Hablamos de política social, no esa política social
social de discursos, sino política social de resultados. Y el tema del diálogo popular que ya resaltó el doctor Carlos Holmes y el Estado austero. Hoy estamos ante un Estado derrochón y burocrático. El país está reclamando un Estado de verdad pequeño que responda por lo que tiene que responder y que invierta en políticas. Antes de que vaya una pausa, ¿qué dice usted, Jaime? ¿Todos esos elementos los ve usted? Mire, hay una cosa que a mí realmente me sorprendió del discurso del expresidente esta mañana. Son dos cosas. El primero fue el talante. Yo no vi ese personaje injundioso, es decir, que estamos acostumbrados a ver los colombianos, sobre todo del 2002 para adelante. Y el discurso de él me pareció, salvo alguno que otro de pequeños elementos, el mismo discurso de hace 12 años. Lo mismo. Y yo creo que Colombia es otra en este momento y está necesitando, no solo para el Centro Democrático, sino para todos los partidos políticos, un nuevo discurso. Porque Colombia tiene una clase media entonces, que hace 12 años era de un 12-13%, ahora es una clase media de un 26-27%. Hay una clase pobre también que está saliendo de su estatus, y Colombia está necesitando de un nuevo discurso, con nuevos conceptos, con nuevas ideas. Vamos a debatirlo, vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos con 360 grados. Nuestro gobierno tuvo aciertos. Muchas cosas faltaron. También hubo equivocaciones. Sin embargo, avanzábamos por un rumbo que generaba confianza en propios y extraños. Recuperemos el rumbo de confianza. La democracia es el camino. La apuesta de permisividad con el terrorismo nos distrae, nos seguirá paralizando y puede llevarnos al castrochavismo. Regresamos a 360. Mire, varias preguntas. Cuando yo les pregunto directamente es qué busca es, digamos, el control político en el Congreso. Hagamos de cuenta y veamos escenarios donde el presidente Santos decida ir por la reelección. No sé si después de la última Gallup esté pensando lo mismo, pero si ese es el escenario y el expresidente Uribe y el Centro Democrático logran puestos importantes en el Congreso, ¿se puede hacer? ¿Hay gobernabilidad en el país o estaría esto bloqueado? ¿Usted cómo lo ve? No, todo lo contrario. Yo lo que veo es un país que se ha desbloqueado políticamente. Y no solamente se ha desbloqueado políticamente, sino que ofrece opciones. El proyecto de Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe tiene una propuesta programática clara que pone en consideración de los colombianos con visión futurista, con visión prospectiva. ¿El país necesita seguridad? Sí. ¿Hacia la paz? Por supuesto. ¿El país necesita inversión para que haya más y mejor empleo? Claro que lo necesita. ¿El país necesita esto para avanzar hacia la equidad social como consecuencia de la cohesión? Por supuesto que sí. ¿El colombiano reclama austeridad en el Estado? Por supuesto que lo reclama. Y el diálogo popular y democrático es de la esencia de nuestro planteamiento. ¿Usted lo ve encabezando? Todo esto desbloquea la política colombiana. Me permite hago dos comentarios. Lo primero, yo creo que una lista en cabeza de Uribe o con Uribe, digamos, jalándola de este proyecto del Centro Democrático, una lista del Partido Liberal en cabeza de Horacio Serpa, una lista del Polo Democrático en cabeza de Jorge Robledo, yo creo que le va a dar una fortaleza al debate público en el Congreso de la República. Y por lo menos desde nuestra perspectiva, el Congreso que vamos a elegir el 9 de marzo, si se hace la paz, como nosotros queremos que se haga la paz, va a ser un debate, un Congreso que va a tener que debatir entre una agenda como la que propone Uribe, o una agenda que signifique la construcción de la arquitectura institucional del postconflicto. Usted ya está viendo a Uribe sentado en el Congreso. Claro. Y, o sea, usted él que de entrada el dilema que va a tener que enfrentar este Congreso que se elige es, o es un Congreso para una agenda como la que quiere Uribe, o es una agenda para construir la arquitectura institucional del postconflicto. Pero mire lo que dice Jaime. Jaime dice, esto ya es otro país. Esto no es lo mismo que en el 2002 o cuando terminó Uribe su mandato. Ahora, veámoslo en perspectiva, porque usted menciona nombres importantes. Mire, Paola, el senador Robledo es un hombre con mucho prestigio. Le pongo otro tema, si me lo permite. Póngalo sobre la revisión de los tratados de libre comercio. Tenemos que revisarlos y tenemos que decidir si
metemos al país en una renegociación como yo creo que debe hacerlo. De los tratados de libre comercio. Tiene que pasar por el Congreso. Ahora, eso no está en la agenda de Uribe, pero está en la agenda nuestra. Usted mencionaba nombres. Sí, hay que revisar los tratados de libre comercio. El senador Robledo. Eso fue lo que se demostró en el Parlamento. La renovación liberal, Horacio Serpa. La renovación de la U, que no sé si será Aurelio Iragorri, o la renovación del Partido Conservador, si no sé si será el senador Gerlain. Pero en todo caso son senadores que llevan mucha trayectoria. Renovación, no sé. Ustedes lo dirán. El punto fundamental es el siguiente. ¿Usted cree que el expresidente Uribe se quiere sentar en el Congreso a debatir, a que le quiten el micrófono y la voz y le digan un momento, hable 5 minutos, o va sencillamente es a meter una bancada y él no entra en el juego? El presidente entra. Yo estoy convencida que él entra por una cosa básica, y es: el presidente es un hombre que siempre honra su palabra. Y si los colombianos votan por él para que él sea senador, lo vamos a tener sentado en el debate. Y lo vamos a tener sentado como ya lo tuvo el país durante 2 periodos en los que fue calificado como senador estrella y mejor senador de la República. Entonces tenemos una ventaja. Vamos a votar por alguien que ya sabemos que lo sabe hacer y que lo hace bien. A mí me parece muy importante el tema de la gente, pero yo tampoco creo que aquí el tema sea lo que usted está señalando de la institucionalidad o no, y del posconflicto no. Yo creo que para Colombia es sano la propuesta del Centro Democrático, creo que para el país es sano la revisión que nosotros proponemos del proceso de paz, y es que nosotros creemos que un proceso de paz con impunidad y elegibilidad no es conveniente para el país. O sea, que lo frenarían. Nosotros hemos dicho que si llegamos a la presidencia con nuestros candidatos, aquí estamos con uno de ellos, que si llegamos al Congreso de mayoría vamos a pedir que se revise el proceso y se congele, exigiendo que exista un cese unilateral verificable de hostilidades y que se cumpla con unos parámetros que el país hoy exige a gritos. Pero a mí eso sí me parece catastrófico. O sea, devolvernos 4 años de un proceso que está costando, es decir, mucha discusión, mucho debate, mucha incertidumbre. ¿Pero se ha avanzado? Yo sí creo que se ha avanzado. Y yo creo 10 meses y no hemos pasado, no hemos salido en el segundo punto. Estamos en el segundo punto y yo veo que no hay la necesidad tampoco de desesperarse por decir que ya tiene que estar mañana, es decir, negociado todo el proceso. Lo peor que podría hacer el país es devolverse otra vez en una situación en el año entrante hipotética de que el Centro Democrático gane la presidencia de la República para volver a comenzar de cero y volver a relanzar un conflicto. Es decir, es mucho más favorable. De la cual todos los colombianos, la mayoría de los colombianos estamos aburridos y la comunidad internacional está aburrida del conflicto colombiano. Lo que pasa es que eso es un sofisma, con todo respeto, doctor. Aquí el tema no es la paz o la guerra. Aquí el tema es un cuento de paz con impunidad, con elegibilidad pasando por encima de las víctimas, que dudo que garantice paz, o una paz como nosotros la proponemos, con seguridad y justicia. En el gobierno del expresidente Uribe se desmovilizaron más de 50.000 hombres alzados en armas. Eran 35.000 de los mal llamados paramilitares y los demás de la guerrilla. Nosotros ahí dimos muestras de una paz que se puede lograr, una desmovilización y un desarme con seguridad y justicia. Entonces a nosotros que ahora no nos vengan a enredar con ese falso dilema de que unos quieren paz y otros quieren guerra. Todos queremos paz, pero paz por caminos distintos. Bueno, pero para hacer eso, un proceso de paz que además se adelantó, de paz entre comillas, con los paramilitares, con un gobierno que tenía el respaldo del 30% del Congreso vinculado a esos grupos criminales. Aquí hay una cosa clara. Que hacía parte de la coalición de gobierno. Aquí hay una cosa clara y es... Entonces hablemos claramente, cuando hablamos de impunidad, hablemos claramente de impunidad. Aquí hay un momentico, ¿sí? Y aclaremos una cosa. Entonces, pongamos todos los elementos sobre la mesa de discusión. Se desmovilizaron más de 35.000 paramilitares, pero también se desmovilizaron miembros de la guerrilla, más de 18.000 en desmovilizaciones individuales. No le ocultemos eso al país. Y la otra cosa, qué tan raro que se les hacía muy blandito el proceso nuestro con los paramilitares y ahora se les hace muy duro para la guerrilla. ¿Por qué no someterlos a todos a la misma regla de ley de justicia? Mire, Hassan, yo lo que veo es esto. A mí lo que me parece es catastrófico haber regresado al pasado en el gobierno Santos. O sea, se retrocedió su opinión en estos 3 años. Por favor, de una manera terrible. ¿Cómo es posible que volvamos a la negociación en medio de la guerra que ha fracasado tantas veces en Colombia? ¿Cómo es posible que en medio de lo que son las nuevas obligaciones internacionales del Estado se esté hablando de paz con un nivel de impunidad? Mire lo que acaba de decir el doctor Luis Moreno Campos, fiscal de la Corte Penal Internacional. Tienen que cumplir las penas porque si no, eso no es aceptable
para la comunidad internacional y además explicó por qué la Corte Penal Internacional no ha intervenido hasta el momento, porque reconoce el esfuerzo que la institucionalidad ha venido haciendo. ¿Cómo es posible que regresemos al pasado con el espectáculo otra vez de los viajes al exterior para hablar con el terrorismo? ¿Cómo es posible que hayamos... quiere ir? Por eso, ¿cuántas veces se hizo en Tlaxcala? Ya llaman ¿Qué directamente. pasó en el Caguán? Eso es volver al pasado erróneamente. Lo hicimos en Tlaxcala. ¿Qué pasó? Que el gobierno de turno no tuvo alternativa distinta a ponerle fin al proceso por la presión. Es decir, aquí lo que hay de por medio es lo siguiente. Nosotros sabemos que se necesita un elemento político para ponerle fin a estas situaciones. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno Santos? Nosotros consideramos que es mejor conversar sin que haya terrorismo para poderle dedicar tiempo a la construcción de acuerdos viables que hacerlo en medio de las balas y las bombas, lo cual impide que se construya la base de opinión necesaria en procesos tan complejos. ¿Cuál es su como punto? este. No, voy a empezar a redondear. Yo creo que aquí hay varios elementos. El primero, yo creo que sí sería devolverse para volver a incentivar la guerra, para volver otra vez a tener condiciones, para volver a hacer otro nuevo proceso de negociación más adelante. Si ya pasamos por 2 experimentos y los 2 experimentos no funcionaron, este tiene que funcionar. Y a mí la metodología sí me gusta. Me gusta que haya menos cuestiones mediáticas. Por el Caguán pasó todo Colombia y no pasó absolutamente nada. Me gusta que vayan y cuando sea el momento los congresistas hablar allá a la mesa, tienen que hablar con los 2 actores, no solamente con la guerrilla, tienen que hablar con los 2 actores que están allá sentados en la mesa de negociación. Jaime, pero mire... Pero la otra cosa es que yo creo que el discurso del desarrollo también, es decir, no puede ser exactamente el mismo. Porque una cosa era Colombia en un momento determinado del año 2002, sobre la confianza inversionista que se dieron demasiadas dádivas, y otra cosa es la confianza inversionista que se tiene que generar Oiga, en este momento hacia adelante. una reflexión. Y la cohesión social no puede darse sin cohesión económica. Y yo creo que el modelo económico colombiano, el desarrollo productivo colombiano, la economía colombiana no está cohesionada menos de un minuto y medio. Para que haya cohesión social. Una reflexión brevemente sobre este tema. Mire, con las FARC hemos ensayado todo. Ceses bilaterales, comisiones de paz, zonas de despeje, negociaciones en el exterior, negociaciones con la Coordinadora Nacional Guerrillera, puertas abiertas en la Asamblea Nacional Constituyente y nunca llegaron. Lo único que no se ha ensayado en Colombia es una conversación previa cesación de las acciones criminales de las FARC para dedicarle tiempo a la construcción de acuerdos viables. En esa dirección íbamos. Y el doctor Juan Manuel Santos resolvió frenar ese proceso que era bueno para Colombia y volver a los fracasos del pasado. Y se ensayó hasta la masacre de la Unión Patriótica. Con las FARC también se ensayó eso. Porque aquí también hay que decirlo con toda claridad. Las FARC hizo un intento de hacer el tránsito a la lucha política y masacramos a la Unión Patriótica. Yo soy enemigo de todos. Entonces aquí las cosas hay que decirlas, aquí las cosas hay que decirlas con su nombre. Si nosotros queremos, si lo que están proponiendo los amigos del Centro Democrático es desandar en el proceso de paz que hoy existe con las FARC, díganlo con absoluta claridad. Eso es lo que están proponiendo. Desarmar el proceso, desandar el proceso. Lo que quiere decir, uno por uno para que puedan oírlos. lo que quiere decir, Vamos a hacer lo siguiente. Permitió que ahora se estuviera negociando con las FARC en condiciones muy distintas a lo que eran las FARC en el momento del Caguán. Tengo que ir a una pausa y volvemos y al retorno les doy para que den sus conclusiones. Vamos a la pausa y ya continuamos el debate en 360. Regresamos con 360 grados. Álvaro Uribe se refirió a... Regresamos a 360 y vamos a redondear ese tema en menos de 3 minutos. Paola, dígame por lo menos un cálculo. Cuando hablamos de un cálculo, yo sé que eso puede ser cerrado. El senador Roy Barreras, por ejemplo, dice: el Centro Democrático no pone más de 10 senadores. ¿Ustedes a cuántos le están apuntando? Porque evidentemente ese es un tema importante. Dependiendo de con cuánto cuenten ustedes en esta elección, son más o menos las cosas que podrán hacer en el Congreso.
Antes de rematarle con eso, déjeme decirle que es muy distinto desandar a corregir lo mal andado. Y frente a cuántos senadores, a nosotros no nos preocupa el cálculo politiquero, a nosotros lo que nos preocupa es trabajar, trabajar y trabajar. Y hoy lo que sabemos es que los colombianos le quieren apostar al Centro Democrático, confían en el expresidente Álvaro Uribe y sabemos que podemos hacer una gran mayoría en el Congreso. ¿Ustedes no van a hacer paro en la rueda entonces para el proceso de paz como puede pensar el concejal Sanguino? Es corregir lo mal andado, concejal. ¿Usted sí le tira un número? Sí, al Centro Democrático. Sí. ¿De cuántos senadores llega a poner el presidente Uribe? No, yo no me atrevería. Yo creo que van a tener una presencia importante en el Congreso. Pacho Santos dice que son 30, Roy Barreras dice que son 10. ¿Usted está más para allá o más para acá? Por ahí en la mitad. ¿En la mitad? 15, 10, 15, no sé. ¿Y qué no, yo creo que va a ser una fuerza política importante en el Congreso. Me parece que, repito, es bueno que existan estas voces en la política colombiana y que le recuperemos la majestad al Congreso de la República como el gran foro del debate público del país. Y que trabaje. Creo que va a haber una agenda bastante nutrida, bastante importante, que va a exigir un Congreso de esas características. Allá está el punto. ¿Cuántos ve usted? Usted va por la presidencia, entonces usted está en el otro tren, pero va pegado a este vagón. ¿Cuántos ve? ¿Es optimista? Va a ser una representación muy importante. Yo creo que pues hablar de cifras puede ser interesante desde el punto de vista periodístico, pero en el orden político lo fundamental es que va a ser una gran representación que va a dinamizar mucho el poder legislativo colombiano y en realidad va a ser una ocasión nueva para darle una nueva oportunidad al Parlamento que tanto lo necesita porque está muy descaecido. ¿Se atreve a dar un número? No, por una sencilla razón, porque el país está en una dinámica de grandes cambios insospechados casi que de día a día. Pero van a tener una representación importante, pero lo que yo creo es que se viene un reto para el Congreso de una cualificación en su discurso y en sus decisiones descomunales, porque yo sí creo que va a ser un Congreso para el posconflicto y no para repensar o desandar, es decir, el proceso de paz. Bueno, vamos a cambiar de tema. Usted, estando en el Centro Democrático, dijo algo importante. Dijo, él va y se queda y honra su palabra. Así es. Bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar de un tema que a usted le encanta, senador. Y que no hace cálculos políticos. Y que no hace Miren, ahí está una imagen. Uribe no calcula. Una imagen que habla por sí sola. Es patriota. El exalcalde Enrique Peñalosa, que acepta esta alianza política con los progresistas, por supuesto el Partido Verde. Concejal, usted es un hombre que ha luchado mucho tras bambalinas por unificar el fajardismo, a los verdes, su partido, y a los progresistas de Petro. ¿Cómo vio las declaraciones de Enrique Peñalosa? Es que hubo dos tipos de declaraciones. Una el sábado, que me alegraron mucho, porque Peñalosa dijo palabras más, palabras menos, que a pesar de sus posturas críticas frente al alcalde Petro, él consideraba que el alcalde era una persona que soñaba con un país mejor y que además era un tipo honesto. Yo también sueño con un país mejor. Sí, claro, por supuesto. Ahora tenemos un ejercicio que estamos haciendo en la construcción de este acuerdo y es darle un sello programático a este acuerdo, ¿no? Para que no sea un proyecto político supeditado a liderazgos individuales, egos, ¿no? A egos personales que son a veces inevitables en la política. Nosotros los tenemos, por supuesto, y muy fuertes, solo que tenemos varios, no solo uno, ¿no? Y a eso, para poderlo, digamos, limitar, ¿no? Hay que ponerle reglas de juego y programa, ¿no? Y nosotros estamos construyendo un programa, estamos incluso haciendo un ejercicio de cruzar las afinidades programáticas que tiene Compromiso Ciudadano, que tiene el Movimiento Progresista y que tiene el Partido Verde. Hay un primer elemento que no... Es una labor titánica cruzar a Petro con Peñalosa. ¿Sabe que no las declaraciones públicas que haga uno u otro, no, determinada coyuntura. Estoy hablando de la agenda programática. Usted coge la agenda de progresistas, la agenda del Verde y la agenda de Compromiso Ciudadano y se va a encontrar, por ejemplo, con que los tres coinciden en que la educación pública es el principal instrumento de transformación democrática de la sociedad. Vamos punto por punto. Por ejemplo, que la agenda verde y la agenda ambiental debe colocarse
como una prioridad de la agenda pública del país. Ahora, Que la locomotora minera tiene el problema de que arrasa, ¿no?, con el patrimonio ambiental de la ciudad, del país, de la sociedad. Usted ya ha dado 3 puntos ahí. Pero discúlpeme, pero hay un elemento que nos tiene sentados haciendo esa construcción, y es que somos fuerzas políticas independientes que no hacemos parte de la política tradicional colombiana, ni en sus viejas denominaciones liberal conservador, ni en sus nuevas empaquetaduras. ¿Y dónde está Lucho Garzón? Bueno, yo ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo vio usted esa alianza? Aquí hay una cosa que a mí me preocupa, y es que cuando el doctor Peñalosa sale a hablar de la alianza, dice: lo ideal sería la convergencia ideológica, lo cito literal, pero la legislación obliga a alianzas. Entonces, ¿eso qué muestra? Que hay una alianza de cálculo político y electorero, y de no perder la posibilidad de jugar como partido por encima del ideal. Así se leería esa declaración que hace Peñalosa. Me preocupa que él diga que él tiene grandes diferencias con Navarro, que tiene radicales diferencias con Petro, pero que le toca jugarle a esta coalición. Además dice que él va a apoyar la revocatoria de Petro. A mí se me hace muy complejo, y perdóneme, concejal, que se lo diga, uno decir: venga, juntémonos, pero lo voy a tumbar. Hay vainas que uno no entiende. Entonces yo creo que el país está necesitando alianzas, que se fortalezcan los partidos, pero ojalá sea en torno a temas de doctrina, en torno a temas ideológicos, no a cálculos de personerías y votos. ¿Cómo lo vio usted, Jaime? Mire, yo venía muy contento de ver cómo los 3 movimientos venían trabajando de manera tranquila, sin medios, sin exponerse, y me parece que esta intervención de Peñalosa fue un poquito, es decir, a destiempo. No creo que era el momento de hacer pronunciamientos en ese sentido, porque precisamente creo que hay muchas cosas que tienen que coincidir, integrarse entre los 3 movimientos, entre los 3 partidos, para poder formar esa verdadera tercería. Entonces, a mí me parece que es decir, que Peñalosa, como muchas otras veces, ha sido un poquito imprudente y no ha sido el más atinado en ciertos momentos de sus decisiones políticas. La pregunta que se hacen muchos es si uno le puede creer a Peñalosa y le puede creer en esas declaraciones. ¿Usted le cree, por ejemplo? Mire, Hassan, yo tengo pues opiniones críticas sobre ese empeño, pero la respeto desde el punto de vista democrático y querría ir más allá. A mí me parece que lo que está pasando demuestra la crisis de la institucionalidad democrática. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Pasamos del bipartidismo a la dispersión. Después, desde la dispersión hemos hecho un esfuerzo para avanzar en la reconstrucción. Y ahora la gran pregunta que hay que hacerse es si lo que Colombia quiere es una democracia sin partidos. Es decir, estamos frente a una reflexión de mayor magnitud que tengo la seguridad se va a dinamizar muchísimo con la presencia del expresidente Uribe en el Congreso. Hay que disminuir el número de congresistas, hay que plantear la idea del régimen parlamentario a ver cómo nos va. Es decir, aquí lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo gigantesco para reconstruir la institucionalidad democrática. El tema del umbral, ¿usted cree que, digamos, ha sido un factor determinante que está poniéndole un cerco muy grande a muchos partidos? Porque mira, está en riesgo. Uno ve el tema de los verdes, progresistas. Pero fíjese, Hassan, que por ejemplo la apuesta que nosotros estamos haciendo ya no es para superar el umbral. La apuesta que nosotros estamos haciendo es por meternos en la pelea presidencial, porque nosotros no nos resignamos a que el poder presidencial en Colombia se lo disputen 2 primos hermanos. Si el candidato Francisco Santos le gana la consulta al doctor Carlos Holmes, pero puede ocurrir. Nosotros no nos resignamos a que la contienda política en Colombia sea el uribismo versus el santismo. Concejal, tranquilo, eso va a ser Santos versus Holmes. Pero además le quiero decir lo siguiente, a mí me sorprende el maniqueísmo del uribismo, ¿sí? Lo que ellos están haciendo es un esfuerzo importante, saludable, coherente, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo nosotros no vale la pena, es absolutamente incoherente, no tengo ninguna objeción desde el punto de vista democrático. Tengo que ir a una pausa. Yo incluso empecé por reconocerles que me parecía importante que hubiera un proyecto político que abanderara esas voces. Pero fíjese usted, tengo que ir a la pausa, la manera maniquea como se enfrenta el debate. Vamos a la pausa y ya regresamos. Yo planteo una reflexión.
Regresamos con 360 grados. Pues sí, pero para mí no es, para mí eso es una... Regresamos a 360. Estaba diciendo muchas cosas el concejal. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que el concejal habla de maniqueísmo cuando yo simplemente le dicté las palabras de Peñalosa. Entonces el maniqueísmo es de ustedes, porque él fue el que dijo que lo ideal... que el doctor Holmes comenzó esta discusión reivindicando el pluralismo del Centro Democrático, porque él es de estirpe liberal, y yo que lo conozco hace mucho rato sé que es doctrinariamente liberal y que tiene muchas diferencias ideológicas con lo que piensa el presidente Uribe en relación con los temas del país. Hay varias, ¿no? Pero a nosotros nos reclaman coherencia ideológica, ¿sí? No es lo cuando mismo por ejemplo, cuando por ejemplo lo que nosotros estamos planteando, perdón, cuando nosotros lo que estamos planteando no es un proyecto asexuado, ni es un proyecto sin ningún tipo de planteamiento de fondo sobre los problemas del país. Claro que estamos construyendo un acuerdo programático en un proyecto que tiene una diversidad que por supuesto es evidente y que a nosotros nos alegra esa diversidad. Un comentario, Hassan. Yo tengo plena identidad con el presidente Uribe en el proyecto que le ha planteado al país, en el proyecto amplio, participativo, incluyente, que se estructura alrededor de los 5 pilares que son la propuesta política de Centro Democrático. He planteado la inquietud que me produce ver de qué manera se ha debilitado la institucionalidad política. He invitado para que hagamos un esfuerzo de reflexión, y en el esfuerzo que están haciendo nuestros queridos amigos, yo no tengo ninguna objeción desde el punto de vista democrático. Bienvenidas las opciones democráticas. De eso es que se trata. ¿A usted qué le gusta más? Si lo miramos en perspectiva, mire, las opciones, y el concejal Sanguino en eso tiene algo de razón. Una cosa es la polarización del país frente a los que están en la unidad nacional y el uribismo, pero también está el Polo Democrático, también hay otros movimientos. ¿Usted cree que esta tercería es la opción? Mire, yo creo que en este momento del país, si la tercería se configura realmente con una propuesta programática de nuevo tipo, con unos principios de nuevo tipo, va a recoger todos esos 3.500.000 votos de la ola verde. Y va a ir mucho más allá. ¿Encabezando Navarro o Peñalosa? No, yo creo que eso está todavía por definirse, porque yo inclusive metería también en esa discusión a una persona como José Antonio Campo. También lo metería ahí. Sí, yo también lo metería en esa discusión como José Antonio Campo. ¿Cómo lo dice? E inclusive, ¿sabe qué pensaría yo? No sería nada raro en un momento determinado, es decir, pensar en una coalición como sucedió en Chile, de la concertación, donde usted tenía democracia cristiana, o sea, derecha, socialdemocracia, y tenía izquierda, ¿de acuerdo?, en un proceso de una coalición mucho más fuerte, donde puede caber inclusive para una segunda vuelta, es decir, Clara López. Hay una cosa importante, y es, no confundamos pluralismo con coherencia ideológica. Maravilloso el pluralismo ideológico, y el Centro Democrático lo representa, porque somos un movimiento de centro por convicción democrática, donde incluso tenemos muchos miembros de esa izquierda democrática. Cuando yo hablé del problema de la coherencia, estaba citando textualmente al doctor Peñalosa, que es parte de esta coalición, y esas eran sus palabras. Entonces ahí no hablemos de mi maniqueísmo, porque el que lo dijo fue Peñalosa, no yo. Y bienvenido el fortalecimiento de los partidos, y bienvenido el fortalecimiento de la institucionalidad. Mire, es muy triste para un colombiano pensar que cuando vota por un candidato de un partido X o Y, cualquier cosa puede pasar. Qué bueno que los partidos finalmente... ¿Usted se imagina el día de mañana, porque Enrique Peñalosa fue uribista también? ¿Usted se imagina el Centro Democrático alineado, por ejemplo, no con los verdes, con progresistas? ¿Se imagina usted esa alianza? No. ¿Es viable? No, por un tema de coherencia ideológica. Bueno, ¿usted lo ve? A mí me parece que no hay que ser tan doctrinarios. Hay una cosa que quiero rescatarle el discurso suyo, doctor Carlos Holmes. 2, yo creo que Colombia sí está en un vacío político, ideológico, de los partidos supremamente grande. Colombia está navegando como una especie de una nube, está en el aire, el país está en el aire. Y hay una cosa que usted ha dicho que me parece que es muy clara, la reducción del Congreso. El país está aburrido
de los 200 y muchos 300 y pico, no sé cuántos. Fueran buenos. Es decir, fueran buenos es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero yo creo que esa reducción sí es importante también. Mire, para que empecemos a redondear, porque quedan menos de 3 minutos. En el plazo que tienen ustedes, ¿cuánto más o menos va a tomar consolidar esos acuerdos, esa agenda, y que tengan ustedes ya claridad sobre quiénes van a ser esos candidatos? Pues tenemos Congreso del Partido Verde el próximo 25 y 26 de septiembre. Estamos trabajando la próxima semana a marchas forzadas para tener un borrador global del acuerdo, que es un borrador de programa, una reforma estatutaria y una estrategia política y electoral que discutiríamos y votaríamos en el Congreso del Partido Verde, porque como usted lo sabe y como lo saben la opinión pública, este es un proceso que se está haciendo amparados en la institucionalidad partidaria y en la personería jurídica del Partido Verde. Y yo creo que el país va a conocer finalmente el 26 de septiembre cuáles son esas prioridades programáticas, cuáles son esos principios, cuáles son esas reglas de juego con las que gobernaríamos esta formación política y cuál es nuestra estrategia. Me queda una estamos trabajando por una consulta presidencial en las elecciones parlamentarias, por una lista al Senado y por unas listas a Cámara de Representantes. ¿Y Lucho y Prada dónde queda? Bueno, ese es un punto que tenemos que discutir en el Congreso, el tema de la unidad nacional. Nosotros no queremos hacer vetos personales a nadie. El partido tendrá que tomar una decisión política y el presidente Santos también tendrá que tomar decisiones al respecto. ¿Cuáles son sus conclusiones? En menos de 30 a 40 segundos. Mi conclusión es que ojalá la tercería logre cohesionarse, logre hacerle una propuesta seria y que haga un mea culpa de haber perdido 3.700.000 votantes de la ola verde, y que si esa ola verde vuelve a resurgir como una ola multicolor, realmente le vayan a responder de manera permanente a esos ciudadanos que quedaron votados en la vera del camino. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, bienvenido el fortalecimiento de la democracia en Colombia, bienvenidas las alternativas y los partidos, ojalá con coherencia ideológica, ojalá con propuestas claras, ojalá dando la cara y respondiendo al votante. Eso fortalece la democracia y yo creo que los colombianos eso es lo que están necesitando. ¿Cómo lo viste? Nuestra batalla es contra el terrorismo, bienvenidas las opciones democráticas y le estamos ofreciendo una opción clarísima a los colombianos en Centro Democrático, amplia, participativa, incluyente, alrededor de la seguridad para la paz, la inversión para el empleo, la cohesión para la equidad social, el Estado austero y un amplio diálogo popular y democrático. Mire, me quedan 10 segundos. ¿Navarro o Peñalosa? Que lo decidan los colombianos en una consulta, claro. Bueno, democráticamente. Concejal Sanguino, como siempre, un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Pablo Holguín, gracias y que no sea la última vez. Doctor Holmes, gracias, por supuesto. Muy amable. Y Jaime Acosta, gracias también por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.